Señor, ¿no? Yo, cuando estamos cantando, hay un grupo que se llama, bueno, la traducción al castellano sería Gracia Soberana, Música de la Gracia Soberana. De hecho, la Ivy, que nosotros escuchamos mucho, y Sara Jerez y su esposo, toman mucho de las canciones de ese grupo, ¿no? La Música de la Gracia Soberana, sí, la traducción al castellano sería. Ellos tienen 2 álbumes que me encantan, pena que están en inglés, que fueron grabados en la congregación. Es decir, lo grabaron con la congregación cantando. Es la cosa más preciosa que existe, ¿no? A mí me encanta. También tienen uno que es una conferencia que se llama Juntos por el Evangelio, que también es grabado con todos cantando, y escuchas todas esas voces cantando. Es automático en mí, directamente en mi mente se transporta la imagen, ¿no? de todos los santos adorando al Señor en la gloria, libres de ese estado caído en que nos encontramos, ese momento eterno en el que veremos a Él tal como Él es, y nuestra reacción eternamente será glorificarle, adorarle, disfrutar de Él y alabarle, ¿no? Eso me encanta. Y cuando estamos cantando todos y escucho la voz de los demás cantando también esas verdades tan preciosas, mi corazón hierve, ¿no? Tiembla dentro de mí. Gloria al Señor por esos momentos. Así que vamos a rogar al Señor que nos ayude en ese momento. Dios mío, tú conoces mi condición, Padre, aquí en este momento. La conoces mejor que yo mismo. Conoces la condición también de cada uno de los que están aquí, Señor. Las verdades que trataré hoy de exponer y explicar a tu iglesia son tus verdades, Señor. Es tu gloria la que está en juego, Señor, y es el crecimiento de tu iglesia que está en juego. Así que, Señor, confío plenamente, Señor, que tú harás tu obra aquí hoy entre nosotros. Dale, Señor, el peso a cada palabra, a cada concepto, a cada verdad que necesitamos. Despierta nuestras mentes y corazones para que podamos realmente amarlas, atesorarlas, Señor. Oh Padre, que nada venga a ser un impedimento a que podamos juntos como congregación abrir nuestros oídos a tu palabra y adorarte por ello. En el nombre de Jesús te ruego, Señor. Amén. Bueno, algunos apuntes del sermón pasado, bien breve. Y es que la semana pasada dije que Israel estuvo 80 años en el desierto. Yo me corregí al momento, pero escuchando la grabación luego vi que cuando corregí dije en un tono más bajo de voz. Estaba bebiendo agua, me acuerdo. Entonces, caso que alguno no me haya escuchado la corrección, Israel no estuvo 80 años en el desierto, ¿vale? Estuvo 80 años en el desierto. Yo dije 80, no estuvo 80. Me estoy corrigiendo. Yo en ese domingo me corregí, pero justo paré a beber agua y en la grabación se nota que lo dije más bajito. Si alguno no me entendió, no estuvo 80 años, estuvo 40. Yo en ese momento no sé por qué mi mente se volvió loca y pensé en Moisés, que sí, la suma total de los días que estuve en el monte fueron 80 días, pero Israel estuvo 40 años. Bueno, en caso que no me hayan escuchado, para aclarar. Otra cosa que, tomando pie de esto mismo, que quisiera corregir es que la semana pasada me salté un gran detalle importante de lo que estuvimos leyendo. Me centré en una parte y pasé totalmente por alto otra cuestión importante. Y es que todo el pueblo peregrinaba junto en el desierto. Toda la humanidad, de cierto modo, estamos como peregrinos en este mundo, porque este mundo es pasajero, ¿sí? La cuestión es que, aunque todo el pueblo iba por el desierto, solo parte de ese pueblo entró a la promesa, a la tierra prometida. Aunque muchos anden con el pueblo de Dios, todos los que tienen un corazón duro a la palabra revelada, a la voluntad revelada de Dios, perecerán y no heredarán la promesa. Así que, si entre nosotros hay alguien que se identifica con ese pueblo, que aunque caminaba con el pueblo de Dios, su corazón estaba endurecido a la palabra de Dios revelada,
arrepiéntete y cree en el Evangelio. Caso contrario, estás acumulando ira para el día de la ira y del juicio venidero. Examínate a ti mismo y arrepiéntete. Y para los que por la gracia del Señor tratamos de una y otra vez exponer nuestros corazones a la palabra del Señor y ser quebrantados y moldeados por la palabra del Señor, la promesa es que a pesar del desierto heredaremos la promesa eterna. El desierto solo es un camino, solo es parte de nuestro peregrinaje. Este mundo tan lleno de dolor y dureza solo es un momento. Lo demás será gozo eterno, libre de este estado caído. Así que, gloria al Señor. Dicho esto y aclarando esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál era el objetivo del sermón de la semana pasada? Yo al empezar, en el medio y al final repetí cuál era el objetivo. Había una cosa que quería que ustedes se quedaran, que quedara en vuestras mentes. Una cosita sola. Dije, mira, si tal, olvídense de todo lo demás, pero esto quiero que se acuerden de ello. Y lo mismo repetí 2 veces más durante la prédica. Que entendieran qué es la iglesia. El objetivo del sermón de la semana pasada era que entendieran qué es la iglesia. Todo lo que leímos, todo lo que hablé era con el propósito de que entendieran qué es la iglesia. Yo espero que a lo largo de esta semana hayan estado meditando sobre ello, orando sobre ello y hablando sobre ello. De lo contrario, si ustedes que son la congregación oyente no responden a la responsabilidad que tienen de llevar a cabo la obra del ministerio, ¿se acuerdan que también hemos estado un tiempo estudiando, no en el sermón pasado, pero en la escuela dominical sobre todo, la responsabilidad que los miembros, los congregantes tienen al estar expuestos a la palabra explicada y predicada de la obra del ministerio? O sea, Dios puso profetas, apóstoles, pastores y maestros en la iglesia, ¿para qué? ¿Para entretener a la iglesia? No, para equipar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. La obra del ministerio es de la iglesia, no solamente el que está delante enseñando. Es una responsabilidad de los oyentes, atesorar la palabra, poner en práctica la palabra. Si ustedes no estuvieron meditando, no estuvieron orando, no estuvieron hablando sobre lo que hablamos la semana pasada, todo lo que yo dije es papel mojado. Es pérdida de tiempo. Todas las horas que pasé orando y estudiando los textos bíblicos fueron quizás una muy buena semilla, pero una muy buena semilla que fue lanzada sobre la dura roca, estéril roca de sus corazones. ¿Qué le pasa a la buena semilla, por muy buena que sea, cuando cae sobre la roca? Brota pronto. Al final del sermón, todos contentos, escuchamos un sermón en vivo, en directo, qué guay, chachi piruli. Pero ya luego el sol, el poderoso sol de nuestros más preciados intereses semanales viene y seca esa semilla y quedó en nada. Ojo, que yo no me estoy quejando que no valoren mi trabajo. Si fuera ese mi punto, yo sería el único afectado, o sea, estaría perdiendo mi tiempo. No es este para nada mi punto. Yo les quiero llamar atención, hermanos, antes de pensar ese sermón, a la seriedad de las consecuencias de que sus corazones estén cerrados a la palabra, no de Emerson, la palabra de Dios. Si hay algo que hago hincapié siempre que enseño es, ¿están viendo el texto, lo que les estoy mostrando? Y no 1, 10 si hace falta. No es mi palabra. Estoy llamando a la consecuencia de cerrar vuestros corazones y vuestros oídos a la responsabilidad que asumen al confesarse cristianos. Creo que todos aquí confiesan ser cristianos. Es vuestra responsabilidad, es vuestro compromiso. Dios no me va a cobrar a mí porque ustedes sean irresponsables. Cobrará a ustedes. Les estoy llamando atención a la seriedad de las consecuencias de autoengañarse,
de ser autoindulgentes, de sumirse en justificación. Estoy llamando la atención a que se despierten a la realidad de la dureza y esterilidad de vuestros corazones, frente no a mis palabras, a la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, son los que dan oídos a su voz y guardan, atesoran y viven por y según su pacto. La iglesia de Dios es la congregación de aquellos a los que Dios muestra su gloria, y a esto responden celebrando, comiendo y bebiendo juntos. Espero que estas breves palabras puedan alertar vuestros corazones a lo que vendrá a continuación. No es palabra de Emerson, es palabra de Dios. En mi semana yo solo tengo una cosa que define todos mis horarios y toda mi rutina y todo lo que yo hago. El domingo soy responsable de ser fiel y entregar a la iglesia de Dios la palabra de su Dios. Les prometo que es lo que más me tiene la cabeza loca durante la semana. Así que no vengo a tratar de venderles la moto, vengo a tratar de presentarles la palabra de Dios. Por favor, atesórenla. Dicho esto, si el objetivo del sermón pasado fue que entiendan qué es la iglesia, el objetivo del sermón de esta semana es que entiendan qué es la iglesia, no es otro. Así que es fácil, la próxima semana les vuelvo a preguntar cuál era el objetivo del sermón pasado, que entiendan qué es la iglesia. Así la semana pasada, igualmente esta semana. La semana pasada traté de guiarles a través del libro de Éxodo y varias porciones del Nuevo Testamento para que pudiéramos entender qué es la iglesia de Dios, tomando el ejemplo de qué es el pueblo de Dios. Después de leer y meditar en muchos de esos textos, les ofrecí la siguiente definición de qué es la iglesia. La iglesia es un pueblo rescatado, separado y llamado por Dios para servir y adorar a Dios. Dios es quien rescata, separa, santifica y llama a su iglesia a adorarle, servirle. Solamente estos pueden rendir a Dios la adoración verdadera que Él demanda, y solo estos heredarán la promesa de Dios. Mi deseo es que este concepto de qué es la iglesia provee de solidez a lo que ustedes entienden y sienten sobre la iglesia de Dios. Y sobre ese fundamento, esa definición de qué es la iglesia, yo seguiré edificando esta semana y la que viene. Así que les invito a que leamos una vez más el texto que fue hoy la lectura congregacional, y es también el texto a partir del cual nosotros arrancaremos este sermón, que es el texto de Mateo 28, 16 al 20. Recordando lo que les expliqué la semana pasada, les invito a que cojan vuestras Biblias, la abran y vamos a leer juntos, ¿vale? Hay una pésima costumbre que he ido viendo a lo largo de los últimos años, y es que aunque tenemos móviles donde podemos llevar la Biblia, si tenemos demasiadas cosas que cargar y no podemos llevar la Biblia, tenemos móviles, tenemos tablets, tenemos de todo. Aún así, cuando la congregación se reúne a exponerse a la palabra de Dios, la gente no abre la Biblia a leerla y tiene una mala costumbre de simplemente esperar que se ponga aquí. Nosotros hemos decidido que en esa iglesia no vamos a hacer eso, cada cual que lea su Biblia, ¿vale? No se acostumbre que aquí no se va a poner ningún texto bíblico, salvo los específicamente necesarios para su propósito. Así que les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer Mateo 28, 16 al 20. Quiero que vuestros ojos estén fitados sobre el texto y que vuestras mentes puedan guardarlo. Mateo 28, 16 al 20. Aquí hay una Biblia sobrando en la silla, si alguien necesita, está aquí. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos, vale, como ya deberíamos saber a esta altura, Judas ya había traicionado al Señor Jesús, ya se había colgado, ya había caído del árbol, tripas por todos lados, ese escenario bastante feo, estaba muerto. Jesucristo ya había sido crucificado, ya había resucitado y ya se había presentado a sus discípulos. Por eso dice los 11 discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron,
Es bonito, ¿no? Como vimos la semana pasada, que cuando el pueblo fue al monte señalado por Dios, vieron a Dios y adoraron a Dios. Y aquí ocurre lo mismo. Los discípulos van al monte señalado, ven a Cristo y adoran a Cristo. Se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado, y cuando le vieron le adoraron. Mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, paremos un momento ahí. ¿A quiénes se acercó Jesús? Muy bien, a los 11. ¿Se acercó solo a los que creyeron y adoraron? Se acercó a los que creyeron y adoraron y a los que dudaron. Es precioso ver cómo el Señor Jesús, en su gracia, Él se acerca a todos sus discípulos. A todos. Él no responde en proporción a lo que los discípulos son, sino a lo que Él es. Él es el Salvador, Él es el buen pastor que va en rescate de sus ovejas. Él se acerca, Él se dirige a sus discípulos. Y fíjense cómo Él se dirige, en condición de qué se dirige. Ya no se va a dirigir meramente como el maestro que caminaba con ellos. Ya no se va a dirigir a ellos como el maestro que no tenía ni dónde reposar su cabeza, sino que se dirige a sus discípulos, habla con ellos como el soberano sobre el reino terrenal y el soberano sobre el reino celestial. Sigue diciendo el texto, versículo 18. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta última porción del texto, hasta el fin del mundo, nos advierte de la temporalidad de este mundo, la vanidad de esta parte de nuestra existencia. Nos recuerda que todo esto es pasajero. Nosotros no somos llamados a vivir arrastrados por las corrientes pasajeras de este mundo caído. Nosotros no fuimos enviados a vivir poniendo nuestra esperanza, nuestros esfuerzos y nuestro tiempo, nuestros planes sobre las rocas que no quedarán inamovidas. Todo en esta tierra será destruido. El mundo se va a acabar. No sé si se acuerdan de eso. El mundo se va a acabar. Nosotros somos llamados a vivir y enviados a vivir a la luz de los propósitos eternos de aquel que es el fin y el principio de todas las cosas. Aquel que es el Señor eterno de toda creación. Escuchen con atención palabras del mismo Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta, no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y asignará un lugar con los hipócritas.
Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24, versículos 35, versículo 37 al 39 y versículo 42, 51. Hermanos, no desperdicien vuestras vidas. En serio lo que estoy diciendo. En serio lo que está diciendo la palabra de Dios. No desperdicien vuestras vidas. Si el Señor vuelve hoy, ¿cómo te encontrará? ¿Viviendo para hacer su voluntad o viviendo para hacer la tuya? De entre todas las cosas que el Señor ordenó a sus discípulos a que guardaran y enseñaran a otros, que así mismo hicieran, envuelto en ese tono tan expresivo, tan imperativo, está el mandamiento de que hagamos discípulos, que bauticemos a estos discípulos y que enseñemos a estos discípulos a guardar, a atesorar, a defender, a perpetuar todo lo que el soberano y omnipresente Señor Jesús nos ha mandado. Quiero llamar la atención sobre ese punto. No dice el pasaje que debemos hacer discípulos bautizándolos en el nombre de Dios Trino y enseñándolos que deben guardar. Cojan vuestras Biblias, miren el texto. No dice enseñando que deben guardar, dice enseñando a guardar. Y hay una diferencia inmensa entre una cosa y otra. Yo te puedo enseñar que debes conducir y te puedo enseñar a conducir. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad que sí? Cuando tienes que sacar un carnet de conducir, tú no vas a la autoescuela que te enseñen que debes conducir. Vas a la autoescuela que te enseñen a conducir. ¿Y cómo se enseña a una persona a conducir? Pues no le dices, tienes que ir a la velocidad indicada, respetar los semáforos y a andar. Eso no es enseñar a una persona a conducir, ¿verdad que no? Te sientas al lado de la persona y vas con esa persona una y otra y otra y otra y otra y otra vez y le vas en el camino, en la práctica, enseñando cómo se debe conducir. Hacer discípulos es enseñar a guardar los mandamientos del Señor, no enseñar meramente que deben guardar los mandamientos del Señor. Hay una distancia gigantesca entre una cosa y otra. Así que el Señor Jesús, en sus últimas palabras a sus discípulos, les dice que Él es el Señor sobre todo en el cielo y en la tierra. Les dice que Él estará con ellos hasta el fin de los días, y en base a esto les envía a bautizar y a ser discípulos, a hacer discípulos. Quiero preguntarles lo siguiente a la luz de lo que acabo de decir. ¿Ustedes creen que toda la autoridad pertenece a Jesucristo? ¿Creen que Él es soberano? Si lo crees, haz discípulo. ¿Crees y confías en que Jesús está contigo todos los días? ¿Aún creen que ahora mismo Él está entre nosotros? Si es omnipresente. ¿Creen en eso? Pues entonces, haz discípulo. Ve y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Dios Trino, enseñándoles a guardar, como dije antes, no a que guarden meramente, enseñándoles cómo deben guardar todo lo que el resurrecto, soberano y omnipresente Señor Jesús, el Cristo, ha mandado. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Jesús es la congregación de sus discípulos, haciendo discípulos, bautizando y enseñando a estos discípulos a cómo obedecer todo lo que el soberano y omnipresente Señor de la iglesia ha mandado. ¿Y cuál es la motivación de esa iglesia? Motivados por su autoridad soberana y por la promesa de que Jesús nunca los abandona. Repito, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Jesús es la congregación de sus discípulos, haciendo discípulos, bautizando y enseñando a estos discípulos a cómo deben obedecer, cómo deben llevar a cabo todo lo que el soberano y omnipresente Señor de la iglesia ha mandado, motivados por su autoridad soberana y por la promesa de que Él nunca los abandona. El título del sermón de la semana pasada fue Un pueblo rescatado, separado y llamado para vivir y adorar. El título del sermón de hoy es Discípulos de Cristo, hacen discípulos de Cristo y viven imitando a Cristo.
para que les quede. La iglesia de Jesús es la congregación de sus discípulos, haciendo discípulos, bautizando y enseñando a estos discípulos cómo guardar todo lo que el soberano y omnipresente Señor de la iglesia ha mandado. Hermanos, de vez en cuando es bueno un baño de realidad. Así que si la semana pasada dedicamos bastante tiempo a ir a través del libro de Éxodo y algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, hoy vamos a dedicar tiempo a ir por el libro de Mateo, ¿vale? Nos extenderemos al libro de Juan un poquito, pero nos vamos a centrar en el libro de Mateo. Piensen ahora en el libro, cualquiera de los evangelios, ¿vale? Yo sé que es complicado que piensen estrictamente lo que dice el Evangelio según Mateo, pero piensen ahora en lo que ustedes han leído en los evangelios. ¿Qué ven ahí? Jesús predica con sus palabras, Jesús enseña con su comportamiento, con su vida, con su forma de vivir, con su ejemplo. Jesús dijo que Él sufriría y moriría para hacer la voluntad del Padre. Jesús demostró que así era con su vida. Juan 4, versículo 34. También Jesús advirtió que su reino no era de este mundo y que Él habría de sufrir y de morir en el cumplimiento de la obra del Padre. Juan 18, 36, Juan 12, 27, Mateo 16, versículo 21. Una y otra vez el Señor llamó atención a sus discípulos sobre el coste de seguirle a Él. Vamos a leer Mateo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Pueden dejar la Biblia abierta en Mateo, que vamos a leer bastante. Mateo 8, 18 al 22. Y les animo que en vuestras casas cojan esos textos y los vuelvan a leer. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio órdenes de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: ¿otros de quién? De los discípulos. Discípulos de esa congregación de personas que seguían a Jesús. No era un personaje random que apareció por ahí y le dijo algo. Era un discípulo. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 10, versículo 16 al 22 y del mismo capítulo, versículo 24 al 25. Mateo 10, 16 al 22 y 24 al 25. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Hermano, quiero que frenemos un momento y que el Señor nos permita echar una vista introspectiva ahora mismo a nuestros corazones. ¿Cuántas veces frente al rechazo recibido por nuestra fe, por seguir y por predicar la palabra del Señor Jesús,
Con nuestras acciones, nuestras reacciones, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, gritamos a oído del Maestro cuán superiores a Él nos creemos. ¿Cuántas veces? Emerson, ¿cómo yo le digo al Maestro que soy superior a Él? Cuando te quejas porque te rechazan, cuando te quejas porque te odian, cuando te quejan porque te persiguen, cuando te quejan como te aíslan porque eres cristiano y porque predicas el Evangelio. No me quejo cuando te sientes mal por ello. Cuando en tus pensamientos ocultos realmente no estás conforme. Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro y el siervo no es superior a su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, le han clasificado juntamente con el rey de los demonios, ¿no? Con el demonio, el carroñero, cuanto más a los de su casa. El Señor Jesús fue muy claro ¿qué les costaría a sus discípulos seguirle a Él? Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que la ha perdido, que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Piensen otra vez en todo lo que han leído en los evangelios acerca de la relación de Cristo con sus discípulos. Los verdaderos discípulos de Cristo, ellos fueron llamados personalmente por Cristo. Ellos dejaron sus proyectos personales para seguir al Maestro. Seguían al Maestro de cerca. Caminaban con Cristo en su día a día. Eran dependientes de su guía. Se relacionaban con Cristo desde la perspectiva de un aprendiz, de un discípulo, frente a su Maestro. En otras palabras, ellos estaban constantemente expuestos a la palabra de Cristo. Como dijo Pedro, a las palabras de vida eterna. Reconocían a Cristo como el único que les podía dar dichas palabras. Percibieron, no meramente entendieron, percibieron la exclusividad y la suficiencia de las palabras de Cristo. Obedecieron a Jesús. Fueron enviados por Cristo y fueron. Los discípulos vivieron con Cristo. Luego vivieron por Cristo. Sirvieron a Cristo sirviendo a su iglesia. Y finalmente pagaron el precio y murieron por Cristo. Lo hicieron firmes en la promesa de que serían un día glorificados con su Señor. Ellos experimentaron el precio del discipulado. A lo largo de la historia de la iglesia, lo que Cristo advirtió a sus discípulos fue verdad, fue así y aún lo es. Los discípulos en todas las generaciones fueron caracterizados por lo mismo. Si yo pudiera decirles una característica histórica que resalta a la vista, que marca a los verdaderos discípulos de Cristo, esa característica es el rechazo, el desprecio aún de los padres o de los seres más queridos, de la familia, de los amigos, la persecución, la pérdida dolorosa y aún una muerte cruel. La historia de los discípulos de Cristo es la historia de la iglesia, la historia de los mártires. No es la historia de los aplaudidos, bien recibidos y queridos por este mundo caído. Todo lo contrario. Los discípulos no son superiores a su maestro. Los discípulos abrieron mano de sus vidas para atender al llamado del maestro. Si ustedes que están aquí están siguiendo a Jesús, yo les pregunto, ¿de qué están abriendo mano? Los discípulos abrieron mano de sus vidas para atender al llamado del Maestro.
Los discípulos de Jesús caminaron, comían, bebían y dormían con el Maestro. Cristo no era un personaje ilustre en la vida de ellos. No, Cristo era el centro de la vida de los discípulos. La vida de los discípulos orbitaba, giraba alrededor de Jesucristo. Entonces yo les pregunto, si ustedes están siguiendo a Cristo, ¿alrededor de qué está girando vuestra vida ahora mismo? Si estás siguiendo a Jesús, Jesús es meramente un personaje importante, ilustre en tu vida, o Jesucristo es tu vida. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la congregación de los discípulos que, imitando y siguiendo a su Maestro, dan su vida en favor del mensaje del Evangelio, la causa de Cristo. Los discípulos de Cristo se caracterizan por abrir mano de sus proyectos y riquezas personales, aun de sus vidas, para encontrar su bien mayor en Cristo. Les repito, la iglesia es la congregación de los discípulos que, imitando y siguiendo a su Maestro, dan su vida en favor del mensaje del Evangelio, la causa de Cristo. Los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, se caracteriza por abrir mano de sus proyectos y riquezas personales, aún de sus vidas, para encontrar su bien mayor en Cristo. Jesús es más que un maestro para sus discípulos. Él es la roca firme sobre la cual estos discípulos unidos son edificados. Él es la fuente sin la cual ellos se secan y mueren. Mateo 16, 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la congregación de los discípulos de Jesús, quienes recibieron de parte del Padre la revelación de que Jesús es el Mesías prometido, es el Salvador de su pueblo, el Hijo del Dios viviente, y lo confiesan frente a las falsedades dichas por otros acerca de quién es Jesús. Esta iglesia es edificada por Cristo sobre sí mismo. Ahora sí que vamos a Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, lo que nuestro hermano Edgar leyó al principio del culto. Juan 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Una pequeña pregunta. Cuando un sarmiento, una rama, un árbol da fruto, ¿lo da para qué? ¿Para comerlo él mismo o para que coma otro? ¿Tienen con eso en la cabeza? Que hablaremos de eso no hoy, pero más adelante. Dan fruto para servir a otro. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echa al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará hecho, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la congregación de los discípulos de Jesús que están unidos a Cristo y por eso dan frutos. Dios Padre poda, corta, limpia a estos para que den todavía más frutos. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la congregación de los que son limpiados por la palabra de Cristo, en quienes la palabra de Jesús permanece. Es la congregación de los discípulos que permanecen en Jesús. Es la congregación de los discípulos que, unidos a Cristo y por la palabra, por la obra del Padre, dan mucho fruto. Glorifican al Padre por ser el medio, el conducto a través de quienes la vida de Cristo se manifiesta al mundo. Y esto, que la vida de Cristo se manifiesta al mundo a través de ellos, es la prueba definitiva de que son discípulos de Cristo. Ahora sí le voy a pedir a Naomi que ponga, por favor, una lista para que hagamos una retrospectiva. ¿Qué es la iglesia de Cristo? No sé si alcanzarán a verla ahí. Gracias. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Si no, se sientan aquí delante, no pasa nada y lo van a ver cerquita. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Jesús es la congregación de sus discípulos, haciendo discípulos, bautizando y enseñando a estos discípulos a cómo obedecer todo lo que el soberano y omnipresente Señor de la iglesia ha mandado, motivados por su autoridad soberana y la promesa de que Jesús nunca los abandona. La iglesia de Cristo es la congregación de los discípulos que, imitando y siguiendo a su Maestro, dan su vida en favor del mensaje del Evangelio, la causa de Cristo. Los discípulos de Cristo se caracterizan por abrir mano de sus proyectos y riquezas personales, aun de sus vidas, para encontrar su bien mayor en Cristo. La iglesia es la congregación de los discípulos de Jesús, quienes recibieron del Padre, de Dios Padre, la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y lo confiesan frente a las falsedades dichas por otros acerca de quién es Jesús. Esta iglesia es edificada por Cristo sobre sí mismo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la congregación de los discípulos de Jesús que están unidos a Cristo y por eso dan fruto. Dios Padre poda a esto para que den todavía más fruto. La iglesia de Cristo es la congregación de los que son limpiados por la palabra de Cristo y en quienes la palabra de Jesús permanece. La iglesia de Cristo es la congregación de los discípulos que permanecen en Jesús. Es la congregación de los discípulos que, unidos a Cristo y por la obra purificadora del Padre, dan mucho fruto. Glorifican al Padre por ser el medio a través de quienes la vida de Cristo se manifiesta al mundo. Y esto es la prueba definitiva de que son verdaderos discípulos de Cristo. En nuestro llamamiento de defender la causa de Cristo, de cuidar la iglesia del Señor, tenemos que tener claro no solamente quiénes son los discípulos de Cristo, qué caracteriza al pueblo de Dios, qué define un verdadero discípulo de Cristo. Igualmente es importante para nosotros saber identificar los que no son discípulos de Cristo. Según la imagen, no se ve bien. Esa quizás se ve un poquito mejor. Pues ¿quiénes no son discípulos de Cristo? Pues son aquellos que no hacen discípulos. ¿Quieres identificar un falso seguidor de Cristo? Él no hace discípulos. Ojo, todo lo que yo estoy diciendo, les mostré los textos y yo estoy simplemente sacando todo de los mismos textos, sin torcer nada. Ojo al dato.
Les mostré lo que caracteriza a los discípulos de Cristo y ahora les muestro pues lo contrario. Quienes no son discípulos de Cristo son aquellos que no hacen discípulos. Son aquellos que no encuentran en quién es Jesús la motivación para obedecer la gran comisión. Quienes no son los discípulos de Cristo son aquellos que se caracterizan por identificarse con el joven rico, quien no encontraba en seguir a Cristo su mayor tesoro. Estas personas no abren mano de sus proyectos y riquezas personales. Su vida son su bien mayor y no de Cristo. Cristo lo dijo: si tú no dejas todo, no tomas tu cruz y no me sigues, tú no puedes ser mi discípulo. Así lo dijo. Quienes no son discípulos de Cristo son quienes niegan quién es Jesús y siguen las falsedades dichas por otros acerca de Cristo. Quienes no son discípulos de Cristo son aquellos que no están unidos a Cristo y por eso no dan fruto. Simple y llanamente. Dios Padre no los limpia, sino que los quita de entre los sarmientos que sí dan fruto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubiesen permanecido de nosotros. Quienes no son discípulos de Cristo no son limpiados por la palabra de Cristo, en quienes su palabra no encuentra cabida. ¿Quieres identificar a una persona que no es discípulo de Cristo? Esa persona es un muro de piedra viva, esas piedras duras contra la palabra de Dios. Todo le rebota. Por más que él venga, cante, levante la mano y llore, cuando tú le confrontas con la palabra de Dios, hasta ahí llegó. Y te empieza a justificar y a argumentar y se te va por aquí y por allá. No baja la cabeza a la palabra de Dios. Tuve un pastor, tenía yo 12 años. Me acuerdo una frase que él dijo que me marcó. Él dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? Que cuando tú le das con el cayado a la oveja, callado pasa, pero a las cabras se le enganchan los cuernos. Tú quieres identificar una cabra o no discípulo, dale con la palabra. Se le engancha, ahí te frontea, hasta ahí llegaste. La palabra de Cristo no encuentra cabida en su corazón y en su vida. Quienes no son discípulos de Cristo son aquellos que no permanecen en Jesús. Sus esfuerzos, sus anhelos, sus proyectos de vida y sus esperanzas no apuntan a Cristo. Quienes no son discípulos de Cristo son aquellas personas que no tienen evidencias de tener la vida de Cristo fluyendo a través de ellos. Esas personas se secan. Estos serán reunidos y condenados al fuego eterno por Dios Padre. Porque es importante para la iglesia saber quiénes son los discípulos de Cristo. Es importante para examinarnos a nosotros mismos. Es importante para guardar esta congregación. Recordar que esta miniserie de predicación surge respondiendo a la necesidad de refinar y aclarar a los miembros de esta iglesia qué es la iglesia, presentar y aclarar a los que quieren ser miembros de esa iglesia qué entiende esa iglesia, qué es la iglesia, y a la vez preparar la iglesia para, juntos, aferrados a la verdad, proteger a esta congregación de falsos maestros, de falsos discípulos. Filipenses 1, versículo 6, y luego el capítulo 2, del 12 al 15. Filipenses 1, versículo 6, y luego el capítulo 2, del 12 al 15. Y estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Estoy seguro que aquí entre nosotros hay personas que realmente pertenecen al Señor, que realmente han visto al Señor, que realmente sus corazones fueron cautivados, realmente escucharon el llamado del Maestro, que realmente siguen al Maestro. Hay algo de la vida de los discípulos en que no me quise meter: los fallos de los discípulos. Los fallos. Los discípulos eran torpes, incrédulos, duros de corazón tantas veces, rebeldes, orgullosos, se peleaban entre sí mismos, a la vez que seguían a Cristo y a la vez que todo lo que dije también era verdad. Yo me siento identificado más con la otra parte, con la parte mala de los discípulos, que encuentro en mi vida tanta torpeza, tanto desastre. Así que, si al presentarles la lista de las características de los discípulos de Cristo y de las características de los que no son discípulos de Cristo, ustedes encuentran que se identifican con las dos listas, es normal. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque seguimos en este mundo caído. Hay una característica de los discípulos de Cristo que no se manifiesta en ellos, sino que se manifiesta en Cristo mismo. Juan 17 al 23, el último pasaje que quiero leer. Los discípulos de Cristo son aquellas personas, aquel grupo de personas por quienes Cristo oró e intercedió por ellos. Versículo 17: santifícalos en la verdad, es Cristo orando por sus discípulos. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En ese grupo nos encontramos nosotros. Nosotros no estábamos ahí delante del Señor cuando Él estaba orando, pero somos ese grupo que han creído por la palabra de los apóstoles, de los profetas del Señor. Gracias. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Este texto en sí da muchísimo de sí. Los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, es santificada por la palabra de Cristo. La iglesia de Cristo es el objeto de la oración sacerdotal de Cristo. Cristo podría haber orado por el mundo entero y Él dijo: yo no estoy orando por el mundo, yo estoy orando por ellos. Estaba orando por ti y por mí, si crees en Jesucristo y eres su discípulo. Con todos tus errores, recuerda que Jesucristo, en la condición del soberano sobre el cielo y la tierra, se acercó a los que creyeron y adoraron y también a los que dudaron. Y a ambos grupos los envió, garantizándoles que Él nunca los abandonaría. Y aquí, orando, pide al Padre que los santifique, pide al Padre que los guarde, pide al Padre que ellos estén unidos en la verdad. Por último dice que Dios Padre ama a los discípulos de Cristo, como ama a los mejores cristianos de la historia, como ama a los mejores ejemplos de piedad de la historia. No. El texto dice que el Dios 3 veces santo, justo, puro y verdadero, el Dios vivo, ama a los discípulos de Cristo, como Dios Padre ama a Dios Hijo. ¿Pueden entender esto?
Que el Señor nos dé realmente luz para entender esto. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Danos luz, Señor. Danos el don, Padre, de encontrar gozo en esto. Termino, hermanos, diciendo que es el deber de esta iglesia asegurarse de que esta congregación es una congregación de verdaderos discípulos de Cristo. Es deber de esta iglesia que cada miembro de esta congregación se examine a sí mismo para saber si sigue siguiendo al Señor Jesús. Y si no, que se arrepienta, que tome su cruz y retome el camino. Es obligación de esta iglesia que a los nuevos que quieren ser miembros de esta congregación les aclare qué es la iglesia de Cristo. Y es una invitación a los que quieren ser miembros de esa iglesia que se examinen a sí mismos y se aseguren de que son discípulos de Cristo. ¿Cuál era el objetivo de este sermón? Que entiendan qué es la iglesia. Vamos a orar. Dios Padre, Dios vivo,